Fraternos saludos. Bendiciones para todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Esperando que estén bien en este nuevo inicio de semana y que sea un tiempo productivo en el Señor y en cada tarea particular que usted y los suyos desarrollen. Yo soy su amigo y servidor Richard Carrillo desde esta su programación La Biblia explicada. Cobertura espiritual entre el cuidado bíblico y el control religioso. Cristo como seguridad definitiva y la iglesia como una comunidad de cuidado, formación y responsabilidad. Es un taller para líderes cristianos bíblicos y todos aquellos pues, que consideren que este tema pudiese ayudar. Como siempre, no llegue a ninguna conclusión hasta que previamente este tema no finalice, ¿no? Cobertura espiritual. Déjenos un comentario, déjenos una opinión, suscríbase y comparta con otros. Cobertura espiritual. ¿Necesita usted en este momento una cobertura espiritual? Las coberturas espirituales que por ahí se ofrecían, se están ofreciendo y es muy posible que en el futuro se ofrezcan, son necesarias y urgentes en este tiempo siglo XXI. Empecemos. ¿Me suenan familiar estas o algunas otras expresiones? Sin cobertura espiritual estás expuesto. ¿A qué? Desastres, falta de fruto, entre otras. Si abandonas esta congregación, perderás la protección de Dios. ¿Ha oído eso? ¿Les parece familiar eso? Si te apartas de tu líder, es decir, yo, quedarás vulnerable ante el enemigo. Y pudiésemos llegar a continuar diciendo estas y otras cosas más. Estas afirmaciones han producido temor, dependencia y confusión en muchos creyentes. Este taller, este tema, esta corta reflexión confronta la idea de un líder humano funciona como protección espiritual indispensable entre el creyente y Dios. Como mencioné hace unos minutos, no llegue a ninguna conclusión sin previamente no oír todo, todo el tema. La pregunta central que todo creyente serio, sano, espiritual, debe de hacerse. ¿Cómo podemos recibir cuidado pastoral o apostólico y vivir en responsabilidad comunitaria sin convertir a un líder en intermediario espiritual? ¿Y por qué debiésemos de hacer esta pregunta? Porque lamentablemente, cuando se desconoce o se abusa del llamado, el ministerio, la gracia, el carisma, la unción, el talento, entre otras cosas, se tiende a inclinarse lamentablemente y sin generalizar al control de las personas.
a la manipulación de las personas, al abuso de las personas. Y en nombre de Dios y de lo que Él pueda llegar a ser, hemos cometido muchos atropellos y lamentablemente muchos abusos. El problema no está en hablar de cobertura como tal, como cuidado o como supervisión, que debe de haber. El problema aparece cuando la protección, la bendición o el acceso a Dios dependen de la conexión obligatoria con una persona, una estructura o una cobertura especial que te permite supuestamente estar más cerca de Dios con todos los beneficios y bendiciones que otros no tienen, pero que tu cobertura o estructura o tu padre espiritual de X país del mundo o de X denominación sí lo tiene. Y eso ha traído mucho problema, mucho abuso, mucho control y lamentablemente ha herido a mucha gente, lastimándola y causando que muchos hayan vuelto atrás. ¿Qué buscamos y qué no buscamos con este tema? De manera aclaratoria. ¿Qué buscamos? Afirmarnos en la suficiencia de Cristo, diferenciar autoridad bíblica del control religioso, formar creyentes maduros y líderes responsables. Adicional a eso, en lo posible, aportar a que se formen comunidades seguras donde se puedan hacer preguntas y que usted pueda recibir contestación. ¿Qué no busco con este tema? No busco promover rebeldía contra toda autoridad. No. Enseñar que el creyente puede vivir aislado como un ladrillo suelto y hacer lo que le venga en su gana, tampoco. Afirmar, oído y atención, que pastores y mentores son innecesarios, no. Y justificar quien rechaza toda disciplina está bien, mucho menos. Hago esta aclaración, como siempre, porque nunca falta alguien, ¿verdad? Falto de sentido común, falto de espiritualidad o que pretenda por ahí dañar o alterar la tarea que están haciendo. La independencia absoluta puede ser tan peligrosa como el sometimiento absoluto. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Ok. Definiciones claves. Seguridad espiritual. Toda persona que está en Cristo tiene que tener una seguridad espiritual y no esperar que ningún predicador de ninguna parte del mundo venga a decirle a usted que usted está seguro en Cristo para usted sentirse avalado o aceptado por Dios. Es una condición del creyente reconciliado con Dios, unido a Cristo y habitado por su Espíritu. Descansa en la obra de Cristo, no en el poder de un líder o de una paternidad o de una cobertura o estructura extranjera. Dos, cuidado pastoral. Es el servicio de enseñar, acompañar, corregir y proteger. El cuidado pastoral no debe de reemplazar a Cristo, lo contrario, lo conduce a Cristo, lo lleva hacia allá y le permite hacer esa tarea. ¿Cuál? Cuidado pastoral. ¿Qué es una cobertura abusiva? Es una enseñanza que presenta al líder, hombre o mujer, como protección indispensable y usa el miedo para producir obediencia. El miedo, el control, la manipulación. Puede convertirse en abuso espiritual, patrón de coerción, justificando qué cosa, que mediante creencias o supuestas posiciones divinas, o te va a ir bien, o te va a ir mal,
porque es él o ella o ellos o ellas los que están más cerca de Dios. Y esa es una mentira religiosa que no tiene fundamento ni asidero bíblico. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto cultural de esto que se promueve, o diríamos ya no como antes, pero que todavía hay cierta fragancia de esta situación por ahí? En el mundo grecorromano funcionaba mediante honor, patronazgo y dependencia social. Cristo confrontó ese modelo. La grandeza no se mide por dominar, sino por servir. Una vez más, la grandeza no se mide por dominar, sino por servir. La idea moderna de cobertura jerárquica surgió en movimientos carismáticos de Norteamérica en el año de los 70 o en los 70. Su intención inicial era formar discípulos, oído y atención. Su intención inicial o primaria era formar discípulos, pero produjo cadenas rígidas de sumisión e intervención excesiva. Y ahí se dañó todo. Ahí se trastocó todo, y esa no debe de ser la intención de la iglesia, de ningún líder, de ningún ministro, de ningún concilio, de ninguna denominación o de ningún grupo o predicador o lo que sea de este contexto, ¿no? Una preocupación legítima puede producir un sistema dañino cuando no existen límites bíblicos. Esto lo deberían de haber sabido los que anteriormente, en esa ola apostólica y profética y padres espirituales que en la época de los 90 se hizo más fuerte, debieran de haberlo considerado y no haber causado, sin exagerar ni eh, generalizar, el daño que hicieron: abuso, enriquecimiento ilícito, manipulación de personas, control de la gente. Y eso hizo que mucha gente se fastidiara, dejara el evangelio y hoy no crean en nadie por culpa de estos abusos, de estas irregularidades, que muy pocos confrontaron con verdad, con responsabilidad y con honestidad. ¿Dónde está la seguridad del creyente? ¿Sabe usted dónde está la seguridad del creyente? Aquí hay 6 verdades bíblicas fundamentales. Uno, estamos escondidos en Cristo, Colosenses 3:3. Dos, somos templo del Espíritu Santo, Primera de Corintios 6:19. Tres, revestidos en Cristo, Gálatas 3:27. Cuatro, sentados en Cristo, Efesios 2:6. Cinco, un solo mediador, Primera de Timoteo 2:5. Y seis, acceso directo al Padre, Hebreos 4:16. Esto es clave y deja sin efecto y desarticula y desbarata toda maña, todo olor y fragancia a control y a manipulación. Usted en Cristo está seguro, así que no se asuste cuando un patán de estos le diga: si te vas de mi cobertura, Dios no estará contigo. Si te vas debajo de mí, todo te irá mal. Basura del mismo infierno. Usted en Cristo está seguro. Usted en Cristo está seguro. La autoridad pastoral es real, sí, pero limitada. Explique. Es real porque los líderes deben enseñar y vigilar, y para eso están los pastores. Deben corregir el error, para eso están los pastores. Deben rendir cuentas, obviamente, independientemente de que sean pastores, líderes, maestros, entre otros. Es limitada. ¿Por qué es limitada? Porque no son dueños ni de la fe ni de la conciencia de nadie. Dos, no controlan las familias ni el dinero. Están para servir. O estamos para servir. Y eso tenemos que saberlo
y tenerlo claro. Y también no determinan el destino de la persona. Tú eres salvo, tú estás perdido, esto y lo demás. No, señor. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Segunda de Corintios 1:24. Sí lo puede leer, ¿no? Sí se da cuenta, ¿verdad? La manera de cómo el apóstol Pablo, que por medio de esta carta, corrigió esta realidad y muchas otras en el contexto de la iglesia en Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, para nuestro gozo. Textos que requieren cuidado, porque muchas de las veces se los saca fuera de contexto y se pretende, pues no, armar un argumento, y eso hace que los demás digan, oh, es verdad, tiene razón. Hebreos 13:17 reconoce autoridad pastoral, sí, pero no justifica obediencia absoluta. Los líderes también darán cuenta. Nunca incluye participar en pecado o ocultar delitos. Romanos 13 trata de autoridades civiles, no de jerarquía pastoral, ni apostólica, ni profética, ni nada por el estilo. Aplicarlo a cada decisión pastoral confunde categorías distintas. Nada tiene que ver esta situación de Romanos 13 con algún tema netamente espiritual, donde los pastores, apóstoles o profetas pretendan decir que sí, que tienen que ver con Dios. Y un texto no tan, que no les gusta mucho, no toquéis a mis ungidos. No debe usarse para impedir preguntas ni investigaciones. En la Biblia, los líderes podrían ser confrontados cuando pecaban, cuando no hacían bien las cosas. Y hoy eso no ha pasado de moda. Y déjeme decirle que hoy, en el contexto de la gracia o del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, todos estamos ungidos en Dios. La única diferencia es cuando usted tiene un llamado o una función. En nada difiere al creyente común que se siente en la última banca a alguien que está frente a un pueblo dirigiendo. La única diferencia es que usted está sirviendo dentro de un lugar, dentro de una tarea, y la otra persona no. Pero ambos son parte del cuerpo de Cristo y adicional a eso son y están unidos. No se equivoquen. Los dos extremos. Control religioso, el líder interviene en todas las áreas de la vida de las personas. Salir, si usted se sale, es una rebelión automática. Las preguntas son ataques, por eso es que no hay que hacerle ninguna pregunta y usted o yo u otros podemos hacer lo que nos da la gana, con el dinero, con las profecías, con las estructuras, con la gente, pero como no podemos recibir preguntas, sigue la cuestión. Obedecer al líder es obedecer a Dios, no necesariamente. Independencia absoluta, Dios solamente trata conmigo. Otro extremo. No necesito iglesia, otro extremo. Mi cobertura es Cristo, no responder a nadie es lo que me caracteriza. Usted es un rebelde, produce aislamiento y engaño. Todo esto, mis hermanos, es un ¿qué? Extremo que debe de tenerse mucho cuidado, pero atenderlo con espiritualidad y con responsabilidad. El control produce dependencia. La independencia produce aislamiento. La alternativa bíblica es una comunidad de responsabilidad, servicio y libertad. Y este tipo de creyentes hoy casi no se lo ve en las congregaciones. Por el abuso, por el engaño, por la manipulación, por la rutina, por más de lo mismo, entre otras cosas. Señales de abuso espiritual, tenga muchísimo cuidado. La doctrina de la cobertura se convirtió en herramienta de abuso cuando se usa para controlar relaciones sentimentales o familiares y exhibir
autorización para decisiones personales legítimas. Con este te puedes casar. Esa carrera es la que te conviene a ti. Sal de ese trabajo. Entonces, esta gente, estos monstruos que te ofrecían y te vendían y te exigían que seas parte de la cobertura. Es más, abro paréntesis, estos salvajes iban a lugares pequeños, pueblos, recintos, caseríos, y te hacían grandes campañas evangelísticas y un sinnúmero de cosas más. Y en vez de distribuir las almas o las personas que buscaban al Señor o se entregaban a Cristo, de asignarlas a las congregaciones que les correspondían, te paraban una iglesia más allá y toda la gente entonces con toda esa situación se iban para allá. Monstruos, salvajes, manipuladores y perversos. Amenazar con maldiciones, enfermedades o fracasos. Obligar a entregar dinero para mantener la bendición. Abuso espiritual. 3, desacreditar a quienes se retiran, separar de familiares y silenciar denuncias de conductas impropias. A ellos se les permitía todos, a sus hijitos e hijitas malcriadas se les permitía todo. A ti y a mí nos tiraban piedra, nos decían carnales, perversos, pecadores, pero a ellos no había que decirle nada porque eran nuestras coberturas. Un abuso espiritual. 4, proteger la reputación institucional por encima de las víctimas y usar profecías para producir miedo. Yo vi eso, donde unos cuantos protegían más el rótulo o el título de su congregación y denominación y a la gente las despedazaron, los botaban de las congregaciones. ¿Por qué? Porque no querían que los demás pastores y líderes se dieran cuenta que en las congregaciones de ellos habían pecadores. Hoy muchas de esas congregaciones están divididas, no me alegro por eso, lloro por eso, pero están divididas, fragmentadas, y otras, ¿saben qué se han convertido? En garajes para guardar carro. Así como lo escuchan. Antes este tipo de cosas no se podía decir porque te botaban, que te cortaban la cabeza. Hoy usted por las redes sociales puede, en el orden y en lo que tiene que ver con lo correcto, enseñar lo que usted considere desde la escritura correcto. Y nadie le puede prohibir qué decir y qué no, porque así son las cosas hoy. El daño de una cobertura malentendida. Cuando un corrupto, un perverso, un manipulador, una cuentera supuestamente profeta, te manipula con cosas raras y con disparate y con un espíritu de seducción, si es que existe, creyentes incapaces de decidir. ¿Por qué? Porque ellos deciden por ti. Temor constante. Si te vas de aquí, te cae el hacha, te cae el juicio. Culpa por cualquier cosa. Entonces la culpa es lo que te controla y no el Espíritu Santo. Dependencia emocional del líder. Depende de que el líder siempre te sople el micrófono, te dé una profecía, te toque, te haga brincar, te haga llorar y te tira al piso. Cuidado. 5, ocultamiento de abuso. ¿O acaso no nos hemos dado cuenta y después de varios tiempos han salido a la luz que mucha de esta gente eran corruptos, violadores, fornicarios, adúlteros, mañosos y morbosos? Y para variar, les gustaba la plata. Eso ya se sabe. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Investíguelo. 6, divisiones familiares causaron que muchos padres y muchos hijos se distanciaran, hasta esposos, hasta hijos. Esto es serio. 7, explotación económica. ¿Cuántos no conozco yo de estos que andan? Bueno, ya algunos ya andan, no andan por ahí pateando tachos. Y en ese tiempo te tiraban a ti con piedra y con lanza porque estudiabas. Y ellos supuestamente eran santos. Hoy son unos escombros del ayer. Y 8, personas que abandonan la fe. ¿Cuándo? Cuando hay una cobertura que los dañó, los destruyó, los manipuló, los usó y les robó.
El daño es especialmente profundo porque la manipulación utiliza el nombre de Dios. Algunas personas terminan asociando a Dios con el comportamiento del líder que las lastimó. Entonces, por eso hay ahora un grupo de gente que le tiran al evangelio con piedra, y no por el evangelio en sí mismo, ni Dios, sino por el mal comportamiento de estos salvajes. La restauración debe de ser paciente. ¿Por qué? Porque hubo un daño, pues. Hubo un daño en el nombre de Dios o en el nombre del evangelio o usando el evangelio. Te dañaron, te lastimaron. El que te decía que era tu padre espiritual o tu madre espiritual abusó de ti, se te rió, se te burló en la cara, se te llevó hasta los clavos de los zapatos y hoy tienes un tremendo problema en tu alma, no por Dios ni el Evangelio, por esta clase de gente que deberían hoy de estar presos y de devolver todo lo que le robaron a la gente en nombre de la fe, en nombre de Dios y usando el Evangelio. No se debe presionar a una persona herida para que olvide, como a veces nos quieren hacer creer. Olvídate de eso. Olvídate, 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 olvídate. Ojalá que te hubieran hecho eso a ti, ver si te olvidas fácilmente como le quieres a los demás sugerir o recomendar o hasta imponer. O que regreses sin que existan cambios, justicia y medidas de protección. ¿Cómo es eso? Es que no te lo hicieron a tiempo, ni a tu familia. Me lo hicieron a mí y a otros más que por ahí estamos. Y por gracia y misericordia de Dios seguimos de pie todavía. Así de crudo y de simple, ¿verdad? Algunas estadísticas y tendencias, 35% cambiaron de identidad religiosa a adultos en Estados Unidos desde su infancia. El 43% religión hace más daños, dice esta gente. No afiliados en Estados Unidos, que así lo prescriben. El 58% puede dar sentido no afiliados que reconocen el valor de la espiritualidad. Sí, en Latinoamérica en el 2024, los sin afiliación ya son el segundo grupo más grande en 4 países. Muchos han abandonado la espiritualidad, perdón, no han abandonado la espiritualidad, pero sí se han alejado de instituciones que no consideran confiables ni seguras. Muchos han abandonado, perdón, no han abandonado el evangelio como tal. Lo que han abandonado son las instituciones, donde lamentablemente experimentaron ese daño y otros daños más grandes. Tendencias que deben examinarse. Cobertura apostólica como certificado de legitimidad. No me digas. O sea que yo necesito una cobertura apostólica de un tipo, de una persona de X país del mundo para tener legitimidad en el mundo espiritual. No me diga. Paternidad espiritual para exigir lealtad personal. ¿Qué es esto? Autoridades digitales sin comunidad, carácter conocido ni rendición de cuentas. Por ahí andan algunos en TikTok sueltos de hueso diciendo que Dios los envió a tu vida. Y te ponen una música tenue, fúnebre, rara, que excita tus emociones. Y como tú vives deprimido, todos los días hay que orar por ti, todos los días hay que hacerte vomitar, todos los días hay que sanarte de ese dolor irreparable que tus padres causaron en ti, que tu esposo te abandonó y se fue con otra mujer y que tu esposa se fue con otro macho y que todos los viernes, todos los lunes, todas las madrugadas hay que hacerte vomitar y aparecen estos salvajes, tantos hombres y mujeres que hablan lenguas que no interpretan y te ponen los ojos raros y son expertos usando toda la retórica vida y por haber para emocionarte y te salten con unas cosas extrañas. Entonces ellos dicen que son tus padres o tu cobertura o los hombres o mujeres que Dios envió. ¿A cambio de qué? De plata, de control y de manipulación. Como siempre, sin generalizar. Redes donde nadie puede cuestionar a quien está en la cima o en línea. No puede ser esto así. No todo lo popular es bíblico. Todo debe examinarse a la luz de las escrituras, el carácter y los frutos. Cuidado,
Dos testimonios representativos. Cuando la cobertura se convirtió en temor, al trasladarse por razones familiares, le dijeron que saldría de la protección de Dios. Meses de temor. Cada dificultad era interpretada como castigo. El problema no fue el consejo, sino usar el miedo para retener a las personas que consideraban que eso era manipulación, era control y que ahí no crecían. Y los únicos que crecían ahí eran en los bolsillos de los que administraban ese lugar. Eso sí crecían. Y la barriga también de él, como cobertura. Cuando el acompañamiento produjo madurez, oído y atención, sus líderes ayudaron a revisar motivaciones, preparar presupuestos y establecer rendición de cuentas. El proyecto no dependía de la personalidad del pastor, del apóstol o del líder. El resultado, ¿cuál fue? O era libertad, responsabilidad y crecimiento. Ahí hay salud, ahí hay avance. ¿Te das cuenta cómo cambia la cosa, no? El líder saludable enseña con fidelidad, reconoce sus límites y escucha preguntas sin sentirse amenazado. Protege y transparenta, cuida a los vulnerables y administra recursos con transparencia. Siempre da cuentas y no se asusta cuando le dicen cuánto ingresó, cuánto salió, cuánto ingresó, cuánto se gastó, en qué se invirtió. No se pone nervioso porque es honesto, pues es transparente, es espiritual, trabaja en equipo, acepta supervisión, deriva a profesionales lo que le corresponde a ellos y celebra el crecimiento de otros, su gente, su liderazgo, su grupo, los que le acompañan, entre otros. Y permite también investigación. ¿En qué sentido? Distingue entre desobedecer a Dios y estar en desacuerdo con el pastor. Hay un balance, hay un equilibrio. No hay miedo, no hay manipulación, no hay temor. Una iglesia que rinde cuentas en ambas direcciones, es decir, miembros, líderes, autoridad pastoral. La rendición de cuentas no debe funcionar solo en miembros hacia solo de miembros hacia los líderes. Debe también existir entre líderes, equipos, juntas directivas y comunidades. Una estructura saludable beneficia a ambas partes. Los miembros necesitan pastores sanos, líderes sanos. Los pastores necesitan comunidades responsables. Una vez más, los miembros necesitan pastores y líderes sanos. Y los pastores necesitan comunidades responsables. Se da cuenta que cada uno hace su parte. Y cuando todos hacemos nuestra parte, la labor avanza, con todos los problemas y circunstancias que se pudieran presentar, pero la obra avanza, no se detiene, no se estanca. Preguntas para evaluar a tu cobertura, si es que la tienes, sobre Cristo. ¿Aumenta mi confianza en Cristo o mi dependencia de una persona? Tu cobertura. ¿Se respeta mi conciencia personal o me la manipulan? Sobre liderazgo, ¿puedo hacer preguntas sin recibir amenazas y que me tilden de rebelde? ¿Los líderes también rinden cuentas o ellos pueden hacer lo que mejor les parezca? ¿Las finanzas son transparentes? ¿Puedo pedir yo responsablemente y de una forma sana el que me puedan rendir cuentas de lo que se hacen con los ingresos que le corresponde, o en este caso que yo pueda dar, o es un pecado? O eso no debe de saberlo nadie porque es prohibido y privado. Sobre la comunidad, es decir, el lugar donde yo continuamente frecuento. Salir de ahí se interpreta automáticamente como rebelión. O en algún momento puedo decirles agradezco, gracias por todo lo que hasta aquí he recibido, considero que es tiempo de emigrar, quiero irme a otro lado, quiero crecer en otro lado, quiero desarrollarme en otro lado, o es pecado, o no se puede hacer. Las denuncias se investigan o se silencian. Porque es fácil cuando una oveja o alguien de la silla cae en pecado, en adulterio, en fornicación, en robo, en abuso. ¿Y cómo hacemos cuando los pastores o los líderes o los apóstoles o los profetas o los maestros o los evangelistas
caen en esa misma desgracia. Hay que decirle el nombre y apellido de ellos. Hay que exponerlos frente a todos, como lo hacen con el que se sienta en la última banca, o tienen privilegios ellos. Las comunidades producen madurez o produce dependencia. ¿Esto tiene que ver con cobertura? Sí, señores. Pregunta para las nuevas generaciones de líderes. Uno, ¿cómo enseñaremos autoridad sin producir, sin reproducir control en el futuro? Usted que es un pastor que está próximo a tomar la batuta o a tomar la posta, debe de preguntarse esto. ¿Qué sistema protegerán a la iglesia cuando un líder falle? ¿Qué sistema? ¿O qué método? ¿O qué fórmula? ¿O quién o quiénes? Tres, ¿cómo evitaremos que una plataforma digital sustituya el carácter? Y cuatro, ¿construiremos ministerios alrededor de Cristo o alrededor de una personalidad famosa o reconocida o de un país del primer mundo? Son preguntas que tiene que hacerse. En caso de que esté buscando una cobertura porque se siente solo, se siente débil, se siente desprotegido, son preguntas. Conclusión, nuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros y tenemos acceso al Padre por medio de un solo mediador. Y ese mediador es Cristo. Un líder saludable no dice, sin mí estás desprotegido. Dice, permíteme ayudarte a caminar más cerca de Cristo. La mejor evidencia del liderazgo bíblico no es cuántas personas dependen del líder ni de ti, sino cuántas han aprendido a depender de Cristo, amar a la iglesia y servir con madurez a la sociedad. Será urgente e importante entonces hoy buscar de manera desesperada una cobertura o un padre espiritual o una estructura extranjera, porque de seguro tú te sientes abandonado o abandonada, solo o sola. O es que Cristo no es suficiente, o que tal vez no hemos llegado a entender cada uno de los textos que tienen que ver con esta ley. Una vez más, para finalizar, un líder saludable no dice, sin mí estás desprotegido. Dice, permíteme caminar contigo, ayudándote a ser más cerca. Amigos, no hay tiempo para más. Saquen sus propias conclusiones y siga investigando, siga leyendo, siga estudiando, siga orando, siga sirviendo, siga disciplinando. Yo soy su amigo Richard Carrillo, la Biblia explicada. Déjenos un comentario, compartan con otros y sigamos adelante. Un honor, un gusto. Chao, bendiciones.